La historia antigua puede estar ocultando evidencia de acontecimientos que nunca estuvieron destinados a ser recordados. Bajo ciudades abandonadas, cámaras selladas y estructuras más antiguas que los reinos registrados, los arqueólogos continúan descubriendo hallazgos que desafían toda explicación sencilla. Piedras masivas que pesaban cientos de toneladas fueron transportadas sin maquinaria conocida. Ciudades subterráneas se extendían por kilómetros a través de la roca sólida. Las tumbas permanecieron intactas durante milenios, mientras sus constructores se desvanecían sin dejar registros claros. Complejos ceremoniales enteros fueron alineados con los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, con una precisión asombrosa mucho antes de que existieran los instrumentos modernos. Cada década, nuevas excavaciones revelan otro lugar que obliga a los expertos a repensar de qué eran verdaderamente capaces las civilizaciones antiguas, recordándonos que algunos de los mayores misterios de la historia todavía esperan bajo la superficie. Antes de comenzar, si te apasionan los enigmas que el tiempo ha dejado sin resolver, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para acompañarnos en cada nuevo viaje a los misterios del pasado. La colina de Cairnpapel. La colina de Cairnpapel es conocida como uno de los raros lugares de Gran Bretaña donde casi 4.000 años de ritual, enterramiento, destrucción y reconstrucción quedaron comprimidos en la misma cima. Alzándose unos 310 metros sobre West Lothian, la colina domina amplias vistas a lo largo del centro de Escocia. Sin embargo, su verdadera importancia yace bajo la hierba. Lo que hoy parece un modesto monumento circular fue alterado repetidamente por comunidades separadas por siglos, cada una regresando al mismo terreno, sin borrar por completo lo que vino antes. El resultado no es una única estructura prehistórica, sino una secuencia de paisajes sagrados construidos uno sobre otro, comenzando en el período neolítico y continuando hacia la era histórica temprana. La actividad conocida más antigua puede datar de finales del quinto milenio o principios del cuarto milenio antes de Cristo, cuando las personas se reunían en la cima expuesta antes de que existiera el recinto principal. Los arqueólogos encontraron rastros de pequeños fuegos, fosas, cerámica y herramientas de piedra deliberadamente depositadas, incluidas cabezas de hacha hechas de roca originaria de mucho más allá de la región inmediata. Estos objetos eran valiosos y es poco probable que hayan sido descartados casualmente. Su presencia sugiere que Cairnpapel ya se usaba para ofrendas o ceremonias antes de que ningún gran monumento marcara la colina. Los constructores posteriores, por tanto, no seleccionaron una cima vacía. Monumentalizaron una ubicación que ya podía llevar generaciones de memoria. Alrededor del 3800 al 3000 a.C., la cima fue transformada en un recinto ceremonial similar a un henge. Se cortó una amplia zanja en la cima de la colina con un terraplén externo y entradas aproximadamente al norte y al sur. La excavación reveló una disposición oval de 24 grandes encajes en su interior. Si estos alguna vez sostuvieron postes de madera o piedras erguidas, sigue siendo debatido. Pero cualquiera de las dos disposiciones habría creado un anillo imponente alrededor del interior. A diferencia de un terraplén defensivo, el banco yacía fuera de la zanja, una distribución asociada con los monumentos rituales en lugar de con la fortificación. No se encontraron casas, talleres ni evidencia de asentamiento permanente en su interior. Las personas parecen haber subido la colina para ceremonias específicas y luego marcharse. Durante la Edad del Bronce, probablemente a principios del segundo milenio antes de Cristo, el centro fue reorganizado en torno al enterramiento. Un pequeño túmulo de piedra y arcilla fue construido ligeramente apartado del centro exacto del recinto. Cerca se alzaba una gran piedra erguida, mientras que varias fosas formaban una disposición curva alrededor del nuevo foco. 6 contenían hueso humano cremado y 2 también produjeron fragmentos interpretados como alfileres o pinchos de hueso. Los muertos no fueron colocados al azar. Sus restos seguían un plan cuyo significado ahora está perdido, quizás marcando a parientes, especialistas rituales o individuos conectados con la autoridad de la colina. Un enterramiento bajo el túmulo era especialmente inusual. El difunto había sido colocado con cerámica de estilo campaniforme y objetos de madera que sobrevivieron solo como manchas y rastros en el suelo.
Las interpretaciones tempranas propusieron que estos restos representaban una maza de madera y posiblemente una máscara que cubría el rostro. Debido a que el material orgánico rara vez sobrevive en el suelo ácido de Escocia, la escena original no puede reconstruirse con certeza. Aún así, la posición de la tumba y el esfuerzo invertido en cubrirla indican que este no era un enterramiento ordinario. El individuo fue colocado dentro de un monumento ceremonial ya antiguo en aquel momento, reclamando efectivamente el poder del pasado neolítico. El primer túmulo fue más tarde cubierto por un montículo de piedra más grande de unos 15 metros de ancho, bordeado con sustanciales piedras de borde y conteniendo cistas de enterramiento adicionales revestidas de piedra. Una cista contenía un vaso de alimentos, un tipo cerámico asociado con la práctica funeraria de la Edad del Bronce temprana. Aún más tarde se añadió más piedra hasta que el montículo se aproximó a los 30 metros de diámetro, extendiéndose sobre la zanja y el banco anteriores. Los restos cremados se insertaban en urnas invertidas a medida que el monumento se expandía. Un lugar en su momento definido por el espacio abierto, el movimiento y los postes erguidos se había convertido en un masivo montículo funerario dominado por los muertos. Esta transformación es el misterio central de la colina de Cairnpapel. Los constructores de la Edad del Bronce no establecieron un cementerio no relacionado cerca. Colocaron deliberadamente sus tumbas dentro de un recinto ya de siglos de antigüedad y luego agrandaron el montículo hasta que absorbió físicamente el monumento anterior. Si todavía sabían quién había construido el Henge, es imposible de determinar. Pueden haber heredado historias sobre ceremonias ancestrales o simplemente reconocido los terraplenes supervivientes como la creación de poderosos predecesores. En cualquier caso, el enterramiento dentro del viejo recinto permitía que los nuevos muertos se convirtieran en parte de un pasado más profundo y más autoritario. La complejidad completa de Cairnpapel permaneció oculta hasta las excavaciones dirigidas por el arqueólogo Stuart Piggott en 1947 y 1948. Su equipo expuso la zanja, los encajes, las fosas de cremación, las cistas y los túmulos superpuestos, demostrando que el sitio no había sido creado en un único evento. La excavación estableció Cairnpapel como uno de los ejemplos más claros de la Escocia continental de un centro ceremonial rediseñado repetidamente a lo largo de miles de años. Una reevaluación posterior de Gordon Barclay, publicada en 1999, cuestionó partes de la cronología original de Piggott y advirtió que algunos rasgos no podían datarse con tanta confianza como se creyó en un principio. El debate no redujo la importancia del sitio. Mostró cuán difícil es separar las fases arqueológicas cuando cada generación perturbaba los restos de la anterior. 4 tumbas orientadas de este a oeste descubiertas cerca del lado oriental añadieron otra capa. En su momento fueron asignadas ampliamente a la Edad del Hierro, pero su orientación ha alentado la posibilidad de que pertenezcan a una fase cristiana temprana, quizás entre los siglos V y X después de Cristo. Si esa interpretación es correcta, las personas todavía elegían la cima para el enterramiento miles de años después de las primeras ceremonias. Su religión había cambiado por completo, pero la ubicación conservaba su poder. El montículo y los terraplenes pueden haber permanecido lo bastante visibles como para marcar la colina como terreno antiguo, incluso después de que su propósito original se hubiera desvanecido de la memoria. El evento de Tunguska. El evento de Tunguska es conocido como la mayor explosión de la historia registrada que golpeó la Tierra sin dejar atrás un cráter de impacto confirmado o un meteorito recuperable. Aproximadamente a las 7:14 de la mañana del 30 de junio de 1908, un objeto brillante surcó el cielo sobre la remota taiga de Siberia Central antes de explotar varios kilómetros por encima del río Podkamennaya Tunguska. En segundos, una inmensa onda de choque barrió el bosque, aplanando casi 2.150 kilómetros cuadrados de arboleda y derribando unos 80 millones de árboles estimados. La energía liberada se ha estimado en aproximadamente 3 a 15 megatones de TNT, haciéndola cientos de veces más poderosa que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Sin embargo, a pesar de su enorme fuerza destructiva, los investigadores nunca encontraron el gigantesco cráter que debería haber marcado tal impacto, creando uno de los mayores misterios científicos del siglo XX.
La región donde ocurrió la explosión era uno de los lugares más aislados de la Tierra. Densos bosques, marismas, ríos y casi ningún asentamiento permanente significaban que había muy pocos testigos cerca de la explosión. Los cazadores y comerciantes evenki que resultaron estar en la zona más tarde describieron haber visto una cegadora bola de fuego azul-blanca que corría a través del cielo, seguida de un calor intenso que se sintió como si su ropa hubiera prendido fuego. Momentos después, una serie ensordecedora de explosiones resonó a través de la naturaleza salvaje. El suelo tembló violentamente y las personas fueron arrojadas varios metros por la onda de presión. Muchos creyeron que el mundo se estaba acabando. A cientos de kilómetros de distancia, las ventanas se hicieron añicos, los edificios temblaron y los trabajadores ferroviarios reportaron haber oído detonaciones similares a truenos, a pesar del clima despejado. Los efectos se extendieron mucho más allá de Siberia. Las estaciones sísmicas de toda Europa y Asia registraron vibraciones inusuales del suelo, mientras que los instrumentos de presión atmosférica detectaron ondas de choque que viajaban alrededor del planeta. Durante las noches que siguieron, los observadores desde Londres hasta Copenhague reportaron un cielo inusualmente brillante. Los periódicos describieron a personas leyendo al aire libre después de la medianoche sin luz artificial, mientras que los astrónomos notaron extrañas nubes luminosas que brillaban mucho después del atardecer. Los científicos más tarde sugirieron que el polvo fino y las partículas de hielo inyectadas en la atmósfera superior por la explosión dispersaron la luz solar a través de Europa. Aunque la composición exacta del material sigue siendo incierta debido a la lejanía de la región y a la inestabilidad política que enfrentaba el Imperio ruso antes de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Ninguna expedición científica alcanzó el sitio de la explosión inmediatamente después del desastre. Casi 19 años pasaron antes de que el mineralogista ruso Leonid Kulik organizara la primera expedición importante en 1927 bajo la Academia Soviética de Ciencias. Kulik esperaba descubrir un enorme cráter de meteorito lleno de valiosos fragmentos de hierro. En cambio, encontró algo mucho más extraño. A lo largo del paisaje, millones de árboles habían caído hacia afuera en un gigantesco patrón radial, como si una fuerza invisible hubiera explotado directamente sobre ellos. Sin embargo, en el centro de la devastación, muchos troncos de árboles permanecían en pie. Sus ramas habían sido arrancadas, dejando altos postes ennegrecidos que apuntaban hacia el cielo. Esta formación inusual, más tarde apodada el bosque de postes de telégrafo, sugirió de inmediato que la explosión había ocurrido en el aire, en lugar de en el suelo. Kulik regresó varias veces entre 1928 y 1939, cartografiando la destrucción, entrevistando a los testigos supervivientes y buscando fragmentos enterrados en los pantanos. Investigó varias depresiones circulares que parecían asemejarse a cráteres de impacto, incluida la famosa depresión de Suslov. Después de drenarla parcialmente, sin embargo, su equipo descubrió un viejo tocón de árbol bajo los sedimentos, demostrando que la hondonada había existido mucho antes de 1908. El supuesto cráter era simplemente una turbera natural. Aunque Kulik nunca encontró el meteorito que había pasado años buscando, sus expediciones produjeron los primeros mapas precisos de la zona de explosión y establecieron que el bosque aplanado cubría casi 70 kilómetros de extremo a extremo en un distintivo patrón en forma de mariposa alineado con la trayectoria de vuelo del objeto. A medida que la tecnología mejoró durante la segunda mitad del siglo XX, los investigadores comenzaron a reconstruir el evento usando estudios aéreos, imágenes de satélite, simulaciones por ordenador y experimentos de laboratorio. La evidencia respaldó cada vez más la teoría de que el objeto nunca golpeó realmente el suelo. En cambio, entró en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 15 a 30 km por segundo antes de que una tremenda presión aerodinámica causara que se fragmentara varios kilómetros por encima de la superficie. La estallido de aire resultante liberó casi toda su energía cinética en la atmósfera, produciendo una onda de choque descendente lo bastante poderosa como para aplanar el bosque sin excavar un cráter. Esta explicación también daba cuenta de los árboles erguidos supervivientes directamente bajo la explosión,
donde la fuerza viajó casi verticalmente hacia abajo antes de extenderse hacia afuera. La identidad exacta del objeto sigue siendo debatida. Algunos investigadores argumentan que era un asteroide rocoso de aproximadamente 50 a 80 metros de diámetro. Otros creen que pudo haber sido un fragmento helado de un cometa, lo que explicaría por qué sobrevivió tan poco material físico. Se han descubierto esferas de silicato microscópicas, diminutos granos que contienen níquel y trazas de elementos extraterrestres en capas de turba correspondientes a 1908, indicando que material del espacio sí alcanzó el suelo. Sin embargo, nunca se ha recuperado ningún fragmento grande que identifique concluyentemente al objeto responsable. La ausencia de tal evidencia ha mantenido vivo el debate durante más de un siglo. Una de las investigaciones más controvertidas se centró en el lago Checo, ubicado a unos 8 kilómetros al noroeste del epicentro estimado. En 2007, un equipo de investigación italiano propuso que el lago podría ser en realidad el cráter de impacto de un fragmento superviviente que se separó del cuerpo principal antes del estallido de aire. Los estudios de sonar revelaron una estructura inusual en forma de cono bajo el suelo del lago, alimentando la especulación mundial. Estudios geológicos posteriores, sin embargo, encontraron evidencia que sugería que el lago existía antes de 1908. Mientras que los núcleos de sedimento no lograron proporcionar una prueba convincente de un impacto reciente, la mayoría de los investigadores ahora consideran el lago Checo como un lago natural, en lugar del cráter faltante de Tunguska. La falta de un cráter y el fracaso en recuperar el objeto alentaron innumerables teorías alternativas. Algunos escritores propusieron que la explosión resultó de un agujero negro en miniatura que pasó a través de la Tierra, mientras que otros culparon a la antimateria, a masivas erupciones subterráneas de metano, a las transmisiones experimentales de energía inalámbrica de Nikola Tesla, o incluso a la destrucción de una nave espacial alienígena que intentaba un aterrizaje de emergencia. Aunque estas ideas capturaron la imaginación pública, ninguna ha producido evidencia capaz de explicar los relatos de los testigos, el patrón de caída de árboles, las ondas de choque atmosféricas, los registros sísmicos y las simulaciones modernas por ordenador de forma tan consistente como la hipótesis del estallido de aire. El interés en Tunguska se intensificó de nuevo después del 15 de febrero de 2013, cuando el meteoro de Chelyabinsk explotó sobre el sur de Rusia. Aunque el objeto de Chelyabinsk medía solo unos 20 metros de ancho, generó una poderosa onda de choque que dañó miles de edificios e hirió a más de 1000 personas, demostrando que cuerpos cósmicos relativamente pequeños pueden liberar una enorme energía antes de alcanzar el suelo. Los científicos ahora ven Chelyabinsk como un ejemplo moderno más pequeño del mismo proceso físico que devastó Tunguska más de un siglo antes, fortaleciendo la confianza en que la explosión siberiana fue causada por una desintegración atmosférica a gran altitud en lugar de por un impacto directo. O Shahrisabt es conocida como el lugar de nacimiento de Tamerlán y el hogar de un palacio cuya entrada en su momento se elevó casi 70 metros hacia el cielo, haciéndola una de las fachadas arquitectónicas más altas del mundo medieval. Incluso después de más de 6 siglos de terremotos, invasiones y destrucción deliberada, las torres supervivientes del Palacio Aksaray todavía se alzan alrededor de 38 metros de alto, dejando a los historiadores con una inquietante revelación. Lo que queda hoy es solo una fracción de la estructura original. Si las ruinas por sí solas pueden empequeñecer a los visitantes modernos, el palacio completo debió estar entre las exhibiciones de poder más intimidantes jamás construidas en Asia Central. Sin embargo, a pesar de su inmensa escala, no han sobrevivido planos completos, registros de ingeniería o manuales de construcción, dejando a los arqueólogos reconstruir uno de los mayores palacios perdidos de la historia casi enteramente a partir de cimientos dispersos, relatos históricos y fragmentos de ladrillo vidriado. La construcción de Aksaray comenzó alrededor de 1380, después de que Tamerlán regresara de conquistar Corasmia. En lugar de simplemente expandir su ciudad natal de Kesh, más tarde renombrada Shahrisabt, que significa ciudad verde,
imaginó transformarla en el corazón simbólico de su imperio. Las fuentes contemporáneas describen miles de artesanos, ingenieros, fabricantes de azulejos, calígrafos y constructores traídos de ciudades conquistadas a lo largo de Persia, Corasmia, Azerbaiyán, Mesopotamia y más allá. Los artesanos hábiles se consideraban valiosos trofeos de guerra, y en lugar de solo oro, Tamerlán a menudo llevaba talleres enteros de vuelta a su tierra natal. El palacio se convirtió en la mayor demostración de esta política, combinando tradiciones artísticas de todo el mundo islámico en un único complejo monumental que tomó más de 2 décadas en completarse. La entrada superviviente ilustra la ambición detrás del proyecto. Los estudios arquitectónicos modernos estiman que el Pishtak original o entrada monumental se alzaba entre 65 y 70 metros de alto, abarcando aproximadamente 22 metros a través de su arco central. Detrás de esta entrada se extendía un enorme patio ceremonial estimado en aproximadamente 125 metros de ancho y casi 250 metros de largo. Los visitantes no simplemente entraban en una residencia real. Caminaban bajo un acantilado artificial de ladrillo y mosaicos de turquesa, diseñado para hacer que cada embajador, mercader o gobernante extranjero se sintiera insignificante antes de alcanzar los patios interiores. Según la tradición histórica, una inscripción exhibida a lo largo de la entrada proclamaba: «Si dudas de nuestro poder, mira nuestros edificios». Si cada versión superviviente de la inscripción es completamente auténtica, sigue siendo debatido, pero refleja perfectamente el propósito político de la arquitectura. A diferencia de los monumentos romanos construidos con masivos bloques de piedra, Aksaray dependía principalmente de ladrillos cocidos cubiertos con azulejos vidriados de colores brillantes. La fachada resplandecía con patrones de profundo azul cobalto, turquesa, blanco y dorado dispuestos en enormes mosaicos geométricos y elegante caligrafía árabe. Muchos de estos fragmentos vidriados todavía conservan un color notable después de más de 600 años. A pesar de la exposición a la intensa luz solar, los inviernos gélidos y las tormentas estacionales, los conservadores que estudian los azulejos supervivientes han encontrado que la combinación de técnicas de cocción a alta temperatura y pigmentos minerales duraderos permitió que muchas superficies decorativas resistieran la decoloración mucho más tiempo de lo esperado, demostrando el extraordinario nivel de la tecnología cerámica timúrida. La ingeniería detrás de la entrada sigue siendo uno de los mayores misterios del sitio. Los constructores medievales no poseían armazones de acero, grúas hidráulicas ni hormigón armado. Sin embargo, lograron elevar millones de ladrillos muy por encima del suelo mientras mantenían suficiente estabilidad para que la estructura sobreviviera a siglos de terremotos y guerra. Los arqueólogos creen que se usaron enormes andamios de madera, rampas de tierra, sistemas de cuerdas y armazones de cimbra de madera durante la construcción, pero ninguna descripción contemporánea detallada explica exactamente cómo se ensambló el inmenso arco. Cada reconstrucción moderna depende de cálculos de ingeniería en lugar de evidencia escrita, lo que significa que uno de los mayores proyectos de construcción del siglo XIV todavía carece de una explicación completa de cómo se logró físicamente. Gran parte de lo que los estudiosos saben proviene de un notable testigo ocular. En 1404, el embajador castellano Ruy González de Clavijo visitó la corte de Tamerlán mientras viajaba a Samarcanda. Su detallado diario describió el palacio como uno de los edificios más magníficos que jamás había visto. Registró enormes patios, salones ricamente decorados, lujosos jardines y elaboradas áreas de recepción donde los enviados extranjeros se reunían antes de encontrarse con Tamerlán. Clavijo incluso señaló que el trabajo decorativo continuaba a pesar de que el palacio ya funcionaba, sugiriendo que el complejo permanecía bajo constante expansión casi hasta la muerte de Tamerlán. Sus observaciones se han convertido en una de las fuentes históricas más valiosas, porque preservan detalles de edificios que más tarde desaparecieron casi por completo. La arqueología moderna ha confirmado que las ruinas visibles representan solo una pequeña porción del complejo original. Las excavaciones realizadas durante el período soviético, particularmente entre 1973 y 1975,
Descubrieron cimientos enterrados, muros estructurales, sistemas de drenaje y casi 600 metros de pavimento vidriado ocultos bajo escombros posteriores. Estos descubrimientos revelaron que Aksaray se extendía mucho más allá de las torres de entrada supervivientes. Grandes espacios ceremoniales, edificios administrativos y secciones residenciales ocupaban en su momento el área circundante, pero siglos de destrucción redujeron casi todos ellos a cimientos. El trabajo de restauración durante finales del siglo XX se concentró en estabilizar los pilones restantes para prevenir un mayor colapso, mientras se documentaban los fragmentos decorativos supervivientes para la investigación futura. Shahrizabd en sí misma contiene mucho más que un único palacio. Tamerlán transformó la ciudad en un centro dinástico al construir escuelas religiosas, mezquitas, mausoleos y complejos ceremoniales destinados a preservar el prestigio de su familia durante generaciones. Entre los más importantes está Dorus Saodat, la morada del poder, originalmente construida tras la muerte del hijo mayor de Tamerlán, Jahangir. Las investigaciones arqueológicas bajo el complejo descubrieron una notable cripta subterránea tallada en piedra y ladrillo que contenía un enorme sarcófago de piedra tradicionalmente considerado que fue preparado para el propio Tamerlán. La cámara es sorprendentemente sencilla en comparación con los deslumbrantes monumentos sobre el suelo, enfatizando la solemnidad en lugar de la grandeza. La cripta, sin embargo, se convirtió en una de las grandes ironías arquitectónicas de la historia. Tamerlán murió en 1405 mientras preparaba una invasión de la China Ming y fue finalmente enterrado en el mausoleo Gur-e-Amir en Samarcanda, en lugar de en la cámara preparada en su lugar de nacimiento. Como resultado, la cripta bajo Shahrizabd permaneció vacía del fundador del imperio, transformándola en un silencioso recordatorio de planes nunca cumplidos. Los historiadores continúan debatiendo si las circunstancias políticas, las duras condiciones invernales o las preocupaciones militares inmediatas influyeron en la decisión de enterrarlo en otro lugar. Pero la cámara de enterramiento abandonada sigue siendo uno de los misterios supervivientes más intrigantes de la ciudad. Tras la muerte de Tamerlán, el imperio se fragmentó gradualmente. Durante los siglos posteriores, Shahrizabd perdió gran parte de su importancia política y Aksaray sufrió repetidos daños por conflicto, terremotos y abandono. Los registros históricos asocian una destrucción importante con las campañas de Abdullah Khan II durante finales del siglo XVI. Mientras que las poblaciones locales también reutilizaban ladrillos de los edificios abandonados como material de construcción conveniente, para el siglo XIX casi todo el palacio se había desvanecido, excepto sus gigantescas torres de entrada. Irónicamente, la parte más fuerte del edificio sobrevivió porque sus inmensos cimientos y su extraordinaria masa hicieron su desmantelamiento mucho más difícil que retirar muros y cámaras ordinarios. Ranigat es conocida como una de las mayores ciudades budistas de montaña olvidadas jamás descubiertas. Sin embargo, durante casi 15 siglos se desvaneció tan completamente que incluso su nombre original desapareció de la historia. Oculta entre escarpadas colinas de piedra caliza en el distrito de Buner, en Pakistán. Las ruinas permanecieron enterradas bajo la vegetación, la mampostería derrumbada y capas de tierra, mientras los imperios se alzaban y caían a su alrededor. A diferencia de famosos centros budistas como Taxila o Bamiyan, Ranigat dejó atrás casi ninguna descripción escrita superviviente que explicara quién la construyó, cómo miles de toneladas de piedra alcanzaron una montaña tan aislada, o por qué un enorme complejo religioso que floreció durante siglos fue abandonado de repente. Cuando los arqueólogos finalmente comenzaron a revelar el sitio, descubrieron algo mucho más grande que un monasterio. Encontraron todo un asentamiento construido en piedra que se extendía por más de 1 kilómetro cuadrado, conteniendo masivas estupas, monasterios, muros defensivos, depósitos, escaleras, patios y cientos de restos arquitectónicos que sugerían una próspera ciudad espiritual en lugar de un templo remoto. Cada excavación ha respondido un misterio mientras exponía varios más bajo el suelo.
Ranigat ocupa una cresta estratégica que domina los antiguos valles del norte de Pakistán, una región que en su momento formó parte de la notable civilización de Gandhara. Esta encrucijada conectaba la India, Asia Central, Persia y el mundo helenístico tras las campañas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. A lo largo de los siglos siguientes, los gobernantes indogriegos, los sakas, los partos y finalmente el imperio Kushan transformaron Gandhara en uno de los mayores centros de aprendizaje budista e innovación artística. La evidencia arqueológica indica que Ranigat fue establecida alrededor del siglo II a.C., antes de expandirse dramáticamente bajo el patrocinio Kushan entre los siglos I y III después de Cristo. Durante este periodo, el budismo se extendió a través de Asia mediante redes de mercaderes que viajaban por las rutas de la seda, y monasterios como Ranigat se convirtieron en lugares donde monjes, eruditos, artesanos y peregrinos intercambiaban ideas, manuscritos y tradiciones religiosas. A pesar de su importancia, la ciudad finalmente desapareció tan completamente que las generaciones posteriores construyeron casi ninguna memoria histórica en torno a ella. La escala del sitio sorprende a casi todos los que estudian por primera vez su distribución. En lugar de un único monasterio rodeado de ruinas dispersas, los investigadores cartografiaron un extenso complejo que se extendía a lo largo de escarpadas laderas conectadas por terrazas y escaleras cuidadosamente diseñadas. Muros de contención de piedra sostenían plataformas artificiales talladas directamente en la ladera de la montaña. Grandes monasterios se alzaban junto a barrios residenciales, patios ceremoniales, áreas de meditación, sistemas de almacenamiento de agua y múltiples estupas de tamaños variados. Algunos muros todavía se alzan varios metros de altura a pesar de casi 2000 años de meteorización. Los constructores adaptaron cuidadosamente cada estructura a los contornos naturales de la montaña, creando un paisaje arquitectónico que parece casi fusionado con el propio lecho de roca. Transportar miles de pesados bloques de piedra caliza hacia laderas elevadas sin maquinaria moderna sigue siendo uno de los logros de ingeniería más impresionantes del sitio. Aunque tecnologías simples como rodillos, trineos, rampas y trabajo humano casi con certeza desempeñaron papeles importantes, los arqueólogos todavía debaten la logística precisa requerida para organizar la construcción a una escala tan masiva a través de un terreno difícil. Uno de los mayores atractivos de Ranigat reside no solo en su arquitectura, sino también en la extraordinaria mezcla de culturas preservada dentro de sus piedras. El arte de Gandhara se desarrolló a diferencia de casi cualquier otra tradición artística del mundo antiguo. Los escultores combinaban el simbolismo budista con inconfundibles influencias griegas y romanas heredadas de los reinos helenísticos establecidos tras las conquistas de Alejandro. Capiteles corintios, túnicas drapeadas que se asemejaban a estatuas clásicas, rasgos faciales naturalistas, decoraciones florales y elementos arquitectónicos mediterráneos aparecían junto a la imaginería religiosa tradicional del sur de Asia. Las esculturas excavadas de Ranigat muestran esta fascinante fusión cultural, ilustrando cómo las ideas viajaban miles de kilómetros mucho antes de la globalización moderna. En lugar de existir en aislamiento, la ciudad participaba en una de las mayores redes de intercambio cultural de la antigüedad, enlazando civilizaciones distantes a través de la religión, el comercio y la innovación artística. La investigación arqueológica moderna de Ranigat comenzó solo relativamente hace poco. Aunque las comunidades locales habían sabido durante mucho tiempo que existían ruinas antiguas en la montaña, las excavaciones científicas sistemáticas se aceleraron durante finales del siglo XX. Los arqueólogos pakistaníes que trabajaban estrechamente con investigadores de la misión arqueológica italiana dirigida por el profesor Luca Maria Olivieri y apoyada por el ISMEO, iniciaron estudios detallados, proyectos de cartografía, trabajo de conservación y excavaciones a lo largo del complejo. Estas investigaciones transformaron la comprensión académica del sitio. En lugar de estructuras aisladas, la excavación reveló un centro religioso urbano organizado dividido en varios sectores arquitectónicos conectados por senderos cuidadosamente planificados. Técnicas avanzadas de topografía, cartografía topográfica, fotogrametría
y más tarde documentación con dron permitieron a los investigadores reconstruir partes de la distribución original de la ciudad con creciente precisión, mientras identificaban numerosas áreas que permanecen intactas bajo la superficie. Cada temporada de excavación ha continuado produciendo descubrimientos notables. Los arqueólogos han descubierto esculturas de esquisto finamente talladas que representan al Buda y a los bodhisattvas, fragmentos de paneles decorativos en relieve, monedas antiguas que ayudan a establecer secuencias cronológicas, cerámica, objetos rituales, ornamentos arquitectónicos, sistemas de drenaje, habitaciones residenciales y edificios monásticos adicionales previamente ocultos bajo escombros derrumbados. Algunas estupas recién expuestas conservaban trabajo decorativo en piedra a pesar de siglos de exposición, mientras que los cimientos enterrados revelaron que estructuras enteras habían permanecido ocultas a solo una corta distancia bajo el suelo acumulado. Muchos artefactos recuperados ahora contribuyen a la comprensión más amplia del budismo de Gandhara y demuestran que Ranigat siguió siendo un centro religioso activo durante varios siglos en lugar de servir como un asentamiento de corta duración. Sin embargo, quizás el mayor misterio que rodea a Ranigat no concierne a cómo fue construida, sino a por qué fue abandonada. Ninguna inscripción superviviente registra claramente los años finales de la ciudad y ninguna crónica histórica proporciona una explicación detallada de su desaparición. Varias teorías en competencia intentan explicar el declive. Una posibilidad vincula el abandono con las invasiones de los hunos Alchon, a menudo llamados los hunos blancos, cuyas campañas devastaron grandes porciones del noroeste de la India durante el siglo V después de Cristo. Numerosas instituciones budistas a lo largo de Gandhara sufrieron destrucción durante este periodo turbulento, haciendo del conflicto militar una explicación plausible. Otros investigadores argumentan que el declive económico gradual desempeñó un papel mayor, a medida que las cambiantes rutas comerciales reducían la riqueza que fluía a través de la región. Los terremotos también pueden haber dañado estructuras importantes, mientras que los centros políticos cambiantes podrían haber alentado a las poblaciones locales a reubicarse en otro lugar. Ninguna de estas hipótesis explica plenamente por qué un complejo tan extenso finalmente se desvaneció tan completamente de la memoria colectiva. El sistema de gestión del agua de la ciudad presenta otro aspecto fascinante de su diseño. Construir un asentamiento permanente en lo alto de laderas rocosas requería un acceso confiable al agua, a pesar de las variaciones estacionales en las lluvias. Los arqueólogos documentaron depósitos, canales e instalaciones de almacenamiento cuidadosamente posicionadas que recogían y distribuían agua a lo largo de diferentes partes del complejo. Estas soluciones de ingeniería demuestran una planificación a largo plazo en lugar de una ocupación temporal. Combinadas con la evidencia de edificios residenciales y extensos espacios comunales, indican que poblaciones sustanciales vivían y trabajaban en Ranigat en lugar de usarla únicamente como un destino de peregrinación. La ciudad funcionaba como una comunidad religiosa autosuficiente, capaz de sostener a monjes, artesanos, estudiantes, visitantes y administradores durante periodos prolongados. Las tumbas de Goguryeo. Las tumbas de Goguryeo son conocidas como uno de los archivos supervivientes más raros de un reino antiguo, porque se han identificado más de 10.000 tumbas de Goguryeo a lo largo de la península coreana y el noreste de China. Sin embargo, solo alrededor de 90 contienen murales. Casi todo lo visible sobre la ropa, las ceremonias, la guerra, la arquitectura y las creencias de Goguryeo se ha reconstruido, por tanto, a partir de menos del 1% de sus tumbas conocidas. El reino duró aproximadamente 7 siglos, desde el 37 a.C. hasta el 668 después de Cristo, gobernando en diferentes momentos sobre gran parte del norte de Corea y partes de Manchuria. Sus palacios y edificios de madera desaparecieron en gran medida, pero las cámaras selladas bajo montículos de tierra y piedra preservaron arqueros montados, nobles, sirvientes, bailarines, luchadores, banquetes, procesiones y criaturas celestes que las historias escritas apenas describían. Estas tumbas no eran simples contenedores para cuerpos. Muchas fueron diseñadas como residencias subterráneas con pasajes, antecámaras, salas laterales y cámaras de enterramiento principales, mientras que pilares,
Vigas, cortinas y puertas pintadas hacían que los interiores de piedra se asemejaran a salones de madera, los constructores techaban salas anchas, sin columnas centrales, colocando losas de piedra hacia adentro en niveles sucesivos, creando techos abovedados por aproximación o escalonados capaces de soportar el inmenso peso del montículo de arriba. Los planos supervivientes muestran que la arquitectura funeraria de Goguryeo se desarrolló a lo largo de siglos en lugar de seguir un único diseño fijo. A medida que las cámaras cambiaban, también lo hacían sus temas pintados, sugiriendo que la arquitectura, la creencia religiosa y la identidad social evolucionaban juntas, en lugar de permanecer inalteradas a lo largo de la historia del reino. El ejemplo datado más importante es la tumba número 3 de Anak, construida en el 357 después de Cristo en la actual provincia de Huancae del Sur. Sus cámaras son tan extensas que se asemeja a un palacio subterráneo. Los murales muestran guardias, funcionarios, músicos, cocinas, establos, un pozo y una vasta procesión ceremonial. Sobre una entrada, los investigadores encontraron una inscripción de 68 caracteres que nombra a Dong Shou, nacido en el 289 después de Cristo y muerto a los 69 años. Los textos históricos lo describen como un funcionario conectado con los gobernantes Murong de Liaodong, que huyó al territorio de Goguryeo durante el conflicto del siglo IV. La inscripción parece identificarlo como el ocupante. Sin embargo, la escala de la tumba y la imaginería real han mantenido el asunto sin resolver. Algunos estudiosos la aceptan como la tumba de Dong Shou. Otros han argumentado que pertenecía a un rey de Goguryeo y que la inscripción tenía una función política o conmemorativa diferente. La tumba preserva un nombre y un año exacto, pero todavía ningún propietario universalmente aceptado. Los murales también revelan un cambio importante en las ideas de Goguryeo sobre la muerte. Las tumbas del período temprano y medio a menudo reproducían la vida que el difunto esperaba continuar después del enterramiento. Los banquetes, las escenas de caza, los funcionarios y los sirvientes domésticos preservaban el rango y el privilegio bajo tierra. Para los siglos VI y VII, muchas cámaras se centraban más intensamente en la protección sobrenatural. Sus muros estaban ocupados por las 4 deidades direccionales: el dragón Azur en el este, el tigre blanco en el oeste, el ave bermellón en el sur y la tortuga negra entrelazada con una serpiente en el norte. Estos no eran monstruos decorativos. Organizaban la cámara según un sistema cósmico que enlazaba la dirección, la estación, el color y los cielos. En la gran tumba de Gangseo, los animales se mueven a lo largo de los muros con cuerpos alargados y líneas poderosas, convirtiendo la cámara de enterramiento en un modelo protegido del universo. Flores de loto, constelaciones, el sol, la luna y seres celestiales extendían ese mundo a lo largo del techo. Su supervivencia durante más de 15 siglos es casi tan notable como las propias pinturas. Los artistas de Goguryeo trabajaban directamente sobre piedra preparada o sobre enlucido a base de cal. El análisis científico de la tumba número 4 de Chimpari identificó capas separadas de preparación y de pintura, con malaquita usada para crear el verde. Los pigmentos minerales estables ayudaban, pero la preservación también dependía del entorno sellado, del flujo de aire limitado y del movimiento de la humedad dentro de la cámara. Una vez que una tumba se abre, los cambios de temperatura y humedad, las aguas subterráneas, las sales, los microorganismos e incluso el aliento humano pueden perturbar el equilibrio que protegía la superficie. La excavación temprana a menudo exponía los murales antes de que los conservadores comprendieran cuán rápidamente el contacto con el aire exterior podía dañarlos. Los investigadores modernos, por tanto, enfrentan una contradicción. Abrir una tumba es necesario para estudiarla, pero el acto de entrar puede destruir la evidencia que intentan registrar. Los estudios sistemáticos comenzaron a principios del siglo XX alrededor de Pyongyang, Anak y Jian, pero muchas cámaras ya habían sido saqueadas, dejando los murales como su principal evidencia. Los arqueólogos posteriores clasificaron las tumbas en etapas cronológicas comparando los planos de las cámaras, la ropa, los estilos de pintura y la imaginería religiosa. La UNESCO inscribió las principales propiedades de tumbas en Corea del Norte y China en 2004.
Sin embargo, el acceso sigue siendo desigual y muchas cámaras no pueden ser examinadas repetidamente con instrumentos modernos. Los investigadores a menudo deben depender de informes de excavación más antiguos, copias pintadas, fotografías, muestras limitadas y documentación digital en lugar de la investigación directa. Esto hace que cada registro temprano sea importante, incluso cuando los métodos de excavación usados en aquel momento ya no cumplirían con los estándares arqueológicos modernos. Los muros preservan detalles que los textos supervivientes rara vez registran: la construcción de techos, el mobiliario, la armadura, el equipo de los caballos, los peinados, la jerarquía social y el contacto con pueblos vecinos. Enviados de aspecto extranjero y trajes variados sugieren un reino conectado a amplias redes a través del noreste de Asia. Los murales de caza muestran arcos compuestos usados desde el caballo, mientras que las procesiones oficiales comunican el poder a través del tamaño y la colocación de las figuras. Las ménsulas pintadas y los patrones de techo son igualmente valiosos porque reproducen la arquitectura de madera real, los textiles y los sistemas decorativos que se desvanecieron cuando los edificios de madera de Goguryeo se descompusieron. Las tumbas no son, por tanto, meramente obras de arte funerario. Son registros visuales de estructuras, objetos y costumbres sociales de los que sobrevive poca evidencia física sobre el suelo. El mayor misterio sigue siendo numérico. Si se conocen más de 10.000 tumbas, pero solo alrededor de 90 preservaron murales, ¿estaban las cámaras pintadas restringidas a una diminuta élite o desaparecieron miles de imágenes a través de la humedad, el colapso y el saqueo? ¿Fueron las tumbas sin decorar construidas para diferentes grupos sociales, regiones o creencias? Ningún texto superviviente de Goguryeo explica quién seleccionaba los temas, cómo se formaban los pintores, cuánto tiempo tomaba completar una cámara o si los diseños eran aprobados por la corte real. Incluso las 4 deidades direccionales pueden haber llevado significados que cambiaban entre familias, regiones y siglos. Las tumbas preservan Goguryeo con asombrosa claridad, mientras retienen las reglas necesarias para interpretar lo que muestran. Goguryeo cayó en el 668 después de Cristo, pero sus cámaras subterráneas impidieron que el reino se desvaneciera por completo. Funcionaban como arquitectura, biografía y cosmología construidas en torno a los muertos, transformando salas de piedra en casas, cortes y universos cuidadosamente ordenados. Miles de montículos permanecen dañados, sellados o insuficientemente estudiados, y algunos pueden todavía contener inscripciones que nombran a gobernantes olvidados o pinturas diferentes de cualquier cosa ya conocida. La posibilidad más inquietante no es que Goguryeo dejara demasiada poca evidencia, sino que dejó un enorme archivo bajo el suelo, y la arqueología moderna ha abierto solo una fracción de él. Sondor. Sondor es conocido como el centro ceremonial andino, donde una colina natural fue reconfigurada en un monumento sagrado escalonado, y luego preservada y reconstruida por sociedades rivales que no compartían la misma identidad política, alzándose sobre el paisaje cerca del lago Pacucha, en la región de Apurímac, en Perú. El complejo ocupa una alta cresta a aproximadamente 3.200 metros sobre el nivel del mar, al noreste de la moderna ciudad de Andahuaylas. Su estructura más llamativa es Muyu Muyu, una colina redondeada rodeada por muros de contención, terrazas, plataformas y una larga escalinata de piedra que asciende hacia un santuario de cima. Desde la distancia, la colina se asemeja a una pirámide truncada. Sin embargo, su núcleo no fue ensamblado bloque a bloque. Los constructores usaron la forma de tierra existente, cortaron sus laderas en niveles sucesivos y convirtieron la propia montaña en arquitectura. Esto hace a Sondor inusual incluso en los Andes, donde las montañas eran ampliamente tratadas como poderes sagrados vivos. Aquí, la reverencia se expresaba no meramente construyendo junto a una colina, sino transformándola físicamente en el centro de la vida ritual. Las ruinas visibles cubren varios sectores que se extienden a lo largo de aproximadamente 10 hectáreas. Aunque los estudios arqueológicos tratan Sondor como parte de una concentración mucho más amplia de asentamientos y zonas de actividad a lo largo de la cresta,
El área oriental contiene densas dispersiones de cerámica chanca, pequeñas terrazas agrícolas y los cimientos de edificios circulares, una forma fuertemente asociada con la ocupación local durante el período intermedio tardío, aproximadamente del 1000 al 1400 después de Cristo. Más al oeste, la arquitectura cambia. Recintos rectangulares, plazas formales, terrazas cuidadosamente organizadas y aproximaciones monumentales reflejan la llegada de los incas, cuyos constructores imperiales preferían espacios controlados y geométricamente ordenados. El contraste no es sutil. Un lado preserva rastros de comunidades que vivían en grupos de casas redondas. El otro presenta un paisaje administrativo y ceremonial diseñado para reunir multitudes, regular el movimiento y exhibir la autoridad. Sondor funciona, por tanto, casi como un registro de piedra de la conquista, con formas arquitectónicas que revelan una transición política que las historias coloniales escritas describen solo desde la perspectiva de los vencedores. La identidad de los chancas sigue siendo uno de los problemas más disputados de la arqueología peruana. Los relatos incas registrados después de la conquista española los describían como una poderosa confederación que avanzó hacia Cusco durante el siglo XV y fue derrotada en un conflicto decisivo que ayudó a lanzar la expansión imperial inca. Sin embargo, la arqueología no ha revelado un único estado chanca centralizado comparable al posterior Imperio Inca. Las excavaciones y los estudios regionales en torno a Andahuaylas indican en cambio un paisaje dividido entre asentamientos fortificados en la cima de colinas, comunidades agrícolas y grupos locales conectados por tradiciones cerámicas compartidas, pero no necesariamente controlados por una capital. Esta incertidumbre le da a Sondor su verdadera importancia. Pudo haber sido un importante centro ceremonial chanca, un lugar de encuentro regional, un asentamiento más tarde monumentalizado por los incas, o las tres cosas en diferentes momentos. La evidencia superviviente no respalda la imagen simple de un templo aislado que pertenecía inalterado a una sola cultura. Apunta a un lugar cuyo papel evolucionó a medida que cambiaba el control de la región. El trabajo arqueológico ha mostrado que la ocupación chanca estaba especialmente concentrada en la parte oriental de la cresta de Sondor. Los investigadores que trabajaban en la región de Andahuaylas realizaron estudios sistemáticos de superficie, recogieron cerámicas de sectores individuales y documentaron los restos de estructuras circulares características de la fase chanca. Los registros de excavación de Sondor también describen unidades de prueba abiertas para examinar entradas, muros y depósitos enterrados, en lugar de depender solo de la arquitectura monumental expuesta. Estas investigaciones importan porque gran parte de lo que los visitantes ven hoy pertenece a la reorganización inca del sitio. Sin secuencias cerámicas, restos subsuperficiales y comparaciones con asentamientos cercanos, la presencia chanca anterior podría fácilmente ser eclipsada por la construcción imperial más imponente. La evidencia sugiere que los incas no seleccionaron una colina vacía y crearon Sondor de la nada. Tomaron posesión de un paisaje que ya llevaba significado político y sagrado local, y luego rediseñaron sus espacios más visibles para expresar un nuevo orden. Este acto de apropiación era un elemento familiar de la expansión inca. En lugar de destruir cada santuario importante que pertenecía a las comunidades conquistadas, las autoridades imperiales a menudo incorporaban los lugares sagrados regionales al sistema estatal. Las poblaciones locales podían continuar reconociendo el poder de un sitio, pero las ceremonias, la arquitectura y el acceso se reorganizaban bajo el control inca. En Sondor, el sector occidental monumental y la reconstrucción de Muyu Muyu pueden representar precisamente esta estrategia. La escalinata hace más que proporcionar una ruta a la cima. Crea un ascenso controlado en el que los participantes se mueven desde las áreas de reunión inferiores a través de una secuencia de terrazas cada vez más restringidas. En la cima, la amplia vista hacia el lago Pacucha y las montañas circundantes habría colocado la actividad ritual dentro de un paisaje ya lleno de significado religioso. La arquitectura transformaba el movimiento en ceremonia. Las personas de abajo podían ver la cima, pero solo a individuos seleccionados se les pudo haber permitido alcanzar su espacio más alto. El lago Pacucha es central para esta interpretación.
Ubicado junto al complejo, el lago permanece conectado con las tradiciones de origen chanca y con la identidad regional moderna. Según narrativas orales y de la era colonial posteriores, figuras ancestrales emergieron de las aguas del lago o se asociaron con ellas antes de establecer el poder en la región de Andahuaylas. Tales tradiciones no pueden tratarse como registros arqueológicos literales, pero ayudan a explicar por qué la cresta sobre Pacucha pudo haber permanecido importante a lo largo de generaciones. Sondor fue posicionado no solo para dominar un amplio campo visual, sino también para dominar un cuerpo de agua considerado ancestral. La ocupación inca pudo, por tanto, haber llevado un mensaje deliberado. Al controlar el santuario sobre el lago, el imperio también reclamaba autoridad sobre la geografía sagrada, de la cual las comunidades locales trazaban sus orígenes. El nombre Sondor a veces se ha conectado con el término quechua, asociado con la reunión, la asamblea o un lugar de encuentro circular. Aunque las interpretaciones lingüísticas siguen siendo inciertas, la idea encaja con el entorno arqueológico. El sitio contiene áreas abiertas capaces de recibir grupos más grandes que la población permanente indicada por los restos residenciales supervivientes. Sondor pudo haber reunido a las comunidades durante ceremonias agrícolas, negociaciones políticas, festivales estacionales o rituales estatales. Sus plazas y terrazas habrían permitido a las personas reunirse mientras la colina escalonada proporcionaba un foco elevado visible desde abajo. Esta posibilidad es más convincente que imaginar Sondor solo como una fortaleza. Su posición en la cima de la cresta era defendible, pero el ascenso formal, el santuario de la cima y los extensos espacios de reunión sugieren que el espectáculo y el ritual eran al menos tan importantes como la protección militar. Las afirmaciones de que Sondor funcionaba como un observatorio astronómico preciso deben tratarse con cautela. La cima ofrece naturalmente amplias vistas del horizonte y las ceremonias a lo largo de los Andes estaban estrechamente conectadas con los ciclos solares, las estaciones de siembra y el momento de las cosechas. Sin embargo, ningún estudio arqueoastronómico ampliamente aceptado ha demostrado que los muros o escalinatas principales fueran diseñados como instrumentos de solsticio de alta precisión. Es razonable describir el sitio como un lugar donde los eventos celestes podían haber sido observados e incorporados a la vida ritual, pero no como un observatorio científicamente probado. El misterio más fuerte es por qué se le dio a la cima una forma tan monumental y cómo las ceremonias realizadas allí conectaban el lago, los picos circundantes, el calendario agrícola y la autoridad de aquellos a quienes se les permitía subir por encima de la multitud reunida. La ocupación de Sondor también se cruza con la violenta transformación de los Andes centrales durante el siglo XV. Las tradiciones históricas incas retratan la derrota de los chancas cerca de Cusco como el evento que elevó al gobernante Pachacútec y comenzó una nueva era de expansión. La evidencia arqueológica sugiere un proceso más complejo que involucraba alianzas, rivalidades regionales y consolidación gradual en lugar de una única batalla que decidiera el destino de todo un pueblo. La remodelación de Sondor puede preservar parte de este proceso en forma física. Las estructuras domésticas circulares chancas permanecieron en la cresta mientras los constructores incas introducían arquitectura rectangular monumental y espacios ceremoniales formales. El sitio no fue borrado, fue sobrescrito. Esa distinción es importante porque el uso continuado de Sondor implica que los incas reconocían su poder existente. Un asentamiento sin significado podría haber sido abandonado. Un santuario respetado tenía que ser controlado. Maeshowe es conocida como la cámara de piedra de 5.000 años de antigüedad que captura el sol poniente de pleno invierno y conduce su luz a través de un pasaje estrecho hacia la oscuridad en el corazón del montículo. Durante las semanas alrededor del solsticio de invierno, cuando el clima lo permite, la luz solar entra por la entrada. Viaja a lo largo de un corredor de aproximadamente 11 metros y alcanza la cámara central. Quienquiera que planificara el monumento tenía que comprender dónde descendería el sol en el horizonte suroccidental, seleccionar la posición del edificio y preservar esa línea a través de un pasaje largo y bajo ensamblado a partir de losas masivas. Los constructores no dejaron ninguna escritura que explicara por qué este momento importaba.
Sin embargo, la arquitectura sugiere que la oscuridad, la muerte y el retorno anual de la luz fueron deliberadamente reunidos dentro de un espacio controlado. Maeshowe se alza en la isla principal de las Orcadas, en el norte de Escocia, dentro de un paisaje que contiene las piedras de Stenness, el anillo de Brodgar, Skara Brae y numerosos restos prehistóricos. Fue probablemente construida alrededor del 2800 a.C. El exterior parece un amplio montículo cubierto de hierba de aproximadamente 35 metros de diámetro y más de 7 metros de alto, situado sobre una plataforma y rodeado por una sustancial zanja. Bajo la tierra no hay una cueva natural, sino un edificio de piedra deliberadamente diseñado cuyos muros, pasaje y cámaras tenían que resistir la enorme presión del montículo mientras sobrevivían a la lluvia, el viento y el suelo saturado de las Orcadas durante milenios. El pasaje de entrada es tan bajo que la mayoría de los visitantes deben agacharse mientras se mueven hacia el interior. Se abre a una cámara casi cuadrada de unos 4,6 metros de ancho, con la mampostería superviviente elevándose hasta aproximadamente 3,8 metros. 3 celdas laterales se ramifican desde la sala principal, con sus entradas enmarcadas por losas cuidadosamente colocadas. Grandes piedras erguidas refuerzan las esquinas mientras las hiladas de losa se elevan hacia adentro en una disposición abovedada por aproximación que en su momento sostuvo el techo. Los constructores no tenían grúas, herramientas de acero ni planos de ingeniería escritos. Sin embargo, crearon un interior de carga cuya geometría permaneció reconocible después de miles de años de presión, entrada posterior y perturbación estructural. Llamar a Maeshowe simplemente una tumba oculta la pregunta más difícil. Está clasificada como una tumba de corredor neolítica, pero su interior superviviente no preserva un registro completo de su contenido original. Para cuando el anticuario James Farrer abrió el montículo en julio de 1861, los intrusos anteriores ya habían entrado en él, y cualquier disposición funeraria que en su momento existiera había sido perturbada o retirada. Los obreros de Farrer se aproximaron al pasaje bloqueado y luego atravesaron el montículo desde arriba, despejando la cámara con un registro limitado según los estándares arqueológicos modernos. El trabajo expuso su arquitectura, pero también aseguró que la evidencia concerniente a los depósitos, las fases de uso y el tratamiento original de los muertos nunca pudiera recuperarse por completo. Lo que apareció en los muros añadió una capa completamente diferente. Aproximadamente 4.000 años después de que Maeshowe fuera construida, los visitantes nórdicos entraron en la cámara y cubrieron sus piedras con más de 30 grupos de inscripciones rúnicas, formando la mayor colección superviviente en un solo sitio fuera de Escandinavia. No son una crónica formal escrita por un rey, sacerdote o historiador. Diferentes manos tallaron nombres, alardes, bromas, comentarios románticos y afirmaciones sobre tesoros. Una inscripción alaba a una mujer llamada Ingigerd, mientras que otra alardea de la habilidad de su tallador de runas. Una imagen finamente cortada, comúnmente llamada el dragón de Maeshowe, también aparece entre las marcas, conectando la cámara no solo con las Orcadas neolíticas, sino con el mundo escandinavo medieval que más tarde controló las islas. Varias inscripciones dicen que el tesoro ya había sido retirado del montículo, mientras que la saga Orkneyinga describe a los nórdicos refugiándose dentro de Maeshowe. Durante el siglo XII, la saga asocia una irrupción, con hombres conectados al conde Harald Madadsson y a Rombal, pero las runas supervivientes no fueron necesariamente talladas durante una sola visita. Sus diferentes manos y estilos sugieren una actividad repetida. Las afirmaciones sobre el tesoro tampoco pueden probar que la cámara contuviera oro, armas o un tesoro real. Pueden registrar un saqueo real, repetir una historia que ya circulaba entre los intrusos o imitar la familiar creencia nórdica de que la riqueza yacía oculta dentro de los antiguos montículos funerarios. El detalle frustrante es que los escritores parecen seguros de que algo valioso había sido retirado, pero nunca lo identifican con la suficiente claridad como para que la arqueología lo confirme. La alineación solar es real, pero frecuentemente exagerada. Maeshowe no opera de repente solo durante unos pocos segundos en una fecha perfecta.
Debido a que el pasaje tiene anchura y la posición del Sol cambia gradualmente, la iluminación puede ocurrir durante un periodo alrededor del solsticio de invierno, dependiendo de las nubes, la forma del horizonte distante y la condición de la entrada. Aún así, la orientación es demasiado coherente como para descartarla como un accidente casual. El sol poniente brilla a lo largo del pasaje hacia la parte trasera de una cámara normalmente sellada en la oscuridad. Observaciones repetidas del horizonte podrían establecer tal línea sin matemáticas avanzadas, pero eso no vuelve el logro simple, requería años de observación, la transferencia precisa de la dirección a la piedra y una comunidad preparada para dedicar un enorme trabajo a reproducir un evento celeste dentro de un monumento asociado con los muertos. La elección del pleno invierno pudo haber sido tan importante como la ingeniería. En la latitud de las Orcadas, los días de invierno son extremadamente cortos y el sol permanece bajo en el horizonte. El solsticio marca el punto en que los días dejan de acortarse y gradualmente comienzan a alargarse de nuevo. Para una sociedad agrícola dependiente de los ciclos estacionales, esa inversión podía representar la renovación, la supervivencia o el retorno del orden cósmico. Dirigir el sol poniente hacia una cámara que contenía restos ancestrales pudo haber conectado simbólicamente a los muertos con el renacimiento del año. Sin embargo, ninguna inscripción, tallado o disposición de enterramiento superviviente confirma esta interpretación. La alineación muestra lo que los constructores querían que hiciera la luz, pero no lo que creían que estaba sucediendo cuando llegaba. La posición de Maeshowe vuelve el diseño aún más significativo. El monumento pertenece al corazón de las Orcadas neolíticas, inscrito por la UNESCO en 1999 junto con Skara Brae, las piedras de Stennes y el anillo de Brodgar. Estas no eran estructuras aisladas esparcidas aleatoriamente a lo largo de una tierra vacía. Asentamientos, círculos de piedra, edificios ceremoniales y tumbas ocupaban un paisaje conectado donde las rutas, el agua, las colinas y los horizontes prominentes pueden todos haber llevado significado. Las excavaciones en Barnhouse y más tarde en el Ness of Brodgar revelaron comunidades sustanciales y una sofisticada arquitectura de piedra, debilitando la vieja imagen de unas pocas familias primitivas luchando en el borde septentrional de Europa. Maeshowe fue creada por una sociedad capaz de coordinar el trabajo, intercambiar ideas y reconfigurar todo un distrito en torno a lugares de reunión, habitación y conmemoración. La tumba de Churimaya, Tuimya. La tumba de Churimaya, Tuimya, es conocida como el lugar de enterramiento de un gobernante insular cuyo nombre sobrevivió más claramente que el mundo que gobernaba. Oculto entre las calles modernas de Irara, en la isla de Miyako, el monumento de piedra no se asemeja a los enormes mausoleos reales, normalmente asociados con las dinastías perdidas. No tiene pirámide, puerta decorada, biografía escrita o cámara llena de tesoro exhibido. Lo que lo vuelve inusual es precisamente lo contrario. Un líder, lo bastante importante como para recibir el título de Tuimya, fue enterrado aquí. Sin embargo, casi todo lo que explicaría su autoridad, su vida y su destino político ha desaparecido. La tumba permanece, pero el registro histórico que rodea a su propietario es fragmentario, dejando un monumento silencioso del periodo en que Miyako era gobernada por jefes locales rivales antes de que el reino de Ryukyu absorbiera plenamente la isla en su sistema político. La tumba de Churimaya Tuimya se alza en el área de Nishizato del actual Miyakoshima, en la prefectura de Okinawa, en Japón. Su nombre japonés preserva un título que es frecuentemente distorsionado cuando se traslada al inglés. Tuimya, Tuyumya o Toyumya son diferentes transliteraciones de un término de Miyako usado para un jefe poderoso o un gobernante respetado. Esta distinción importa porque el monumento no fue simplemente construido para un residente ordinario llamado Tuimya. Pertenecía a una persona identificada a través del rango, sugiriendo que Churimaya ocupaba una posición dentro de la antigua clase gobernante de Miyako. Antes de que la administración centralizada transformara las islas, la autoridad política estaba concentrada en asentamientos fortificados, linajes familiares, sitios sagrados y líderes locales, cuya influencia dependía de la tierra, las conexiones marítimas, la producción agrícola y la lealtad de las comunidades circundantes.
La tumba superviviente pertenece a un paisaje funerario más amplio que es mucho más importante de lo que sugiere su modesta apariencia. Miyako preserva varios enterramientos de élite asociados con los primeros gobernantes de la isla, incluido el grupo designado nacionalmente conocido como las tumbas Tuyumiya y la mejor documentada tumba de Nakasone Tuyumiya. Estos monumentos fueron creados durante un periodo de rápido cambio político en torno al siglo XV y principios del XVI. Nakasone Tuyumiya es recordado como el jefe que obtuvo el control sobre gran parte de Miyako cerca del final del siglo XV, mientras que el reino de Ryukyu, gobernado desde Shuri en la isla de Okinawa, expandía su influencia a través de las islas del sur. La presencia de múltiples tumbas Tuimiya indica que Miyako no comenzó como un territorio políticamente unificado. Era un paisaje de líderes rivales, títulos heredados, alianzas locales y conflictos cuyos detalles sobreviven solo en genealogías y tradiciones orales posteriores. La construcción de estas tumbas revela contacto entre comunidades que estaban separadas por cientos de kilómetros de mar. Los enterramientos tradicionales de Miyako incluían estructuras conocidas como maka, a menudo hechas de grandes losas y bloques de piedra caliza local de Ryukyu. Otras tumbas de élite adoptaron cámaras similares a cuevas y fachadas cerradas que se asemejaban a la arquitectura funeraria encontrada en la isla de Okinawa. La tumba atribuida a Nakasone Tuyumiya es particularmente importante porque combina la más antigua tradición maka de Miyako con una cámara de estilo okinawense. El monumento de Churimaya pertenece al mismo entorno cultural donde la arquitectura de enterramiento se estaba convirtiendo en un lenguaje político. Un jefe podía demostrar estatus no solo a través de la escala de su tumba, sino a través de las tradiciones arquitectónicas que elegía imitar, preservar o combinar. La piedra caliza de Ryukyu era un material lógico, pero no era uno sin esfuerzo. La isla de Miyako consiste en gran medida en piedra caliza de coral elevado en lugar de roca volcánica. Los constructores tenían que extraer bloques irregulares, dar forma a las entradas, crear muros estables y proteger los espacios de enterramiento en un entorno expuesto a tifones, vientos cargados de sal, intensa humedad y vegetación. La supervivencia del monumento representa, por tanto, un mantenimiento repetido tanto como la construcción original. A diferencia de las ruinas de piedra del interior preservadas por los climas secos, las tumbas okinawenses permanecían parte de paisajes familiares vivos. Los huesos podían ser revisitados, reorganizados y colocados en contenedores después de la descomposición. Mientras los descendientes continuaban aproximándose a la tumba para las ceremonias, una cámara de enterramiento no estaba, en consecuencia, diseñada como una caja permanentemente sellada. Funcionaba como un límite controlado a través del cual las relaciones entre los vivos, los muertos y el linaje podían renovarse. Esto vuelve difícil de responder a través de la excavación ordinaria la mayor pregunta que rodea a la tumba de Churimaya. El sitio no puede tratarse automáticamente como un depósito arqueológico intacto que contiene un único cuerpo y objetos de un solo evento de enterramiento. La reutilización, la limpieza, la reconstrucción, los enterramientos posteriores, la destrucción durante la guerra y la restauración pueden todos alterar la evidencia. Incluso cuando los restos humanos sobreviven, determinar qué huesos pertenecen al Tuimiya original requeriría un contexto arqueológico seguro, la datación por radiocarbono, el estudio osteológico y potencialmente el análisis de ADN antiguo. Ningún informe de excavación ampliamente accesible proporciona tal confirmación para Churimaya. La identidad asociada a la tumba depende, por tanto, en gran medida de la memoria heredada y de la designación histórica, en lugar de una identificación forense publicada de la persona enterrada en su interior. La ausencia de inscripciones profundiza la incertidumbre. Los gobernantes monumentales de otros lugares registraban victorias, ancestros y afirmaciones de autoridad divina en la piedra. Pero la historia temprana de Miyako se transmitía en gran medida a través de relatos orales que solo fueron escritos más tarde. Las crónicas locales como el Miyakojima Kyuki preservaron historias sobre jefes, batallas, viajes y figuras sagradas. Sin embargo, fueron compiladas después de los eventos que describen y a menudo mezclaban la memoria política con la leyenda. Un jefe derrotado en una lucha por el poder
podría sobrevivir solo a través del nombre de un lugar. Otro podría ser transformado en un ancestro ideal. Un linaje que ganaba autoridad podría enfatizar a sus propios fundadores mientras reducía a los rivales a unas pocas referencias inexplicadas. La tumba de Churimaya puede, por tanto, preservar evidencia no solo de un gobernante olvidado, sino de cómo la memoria política fue deliberadamente estrechada a lo largo de generaciones. El entorno histórico se volvió cada vez más violento durante las décadas finales de la independencia de Miyako. Los jefes rivales luchaban por el control de los asentamientos y el territorio agrícola, mientras los líderes poderosos intentaban unir la isla. El ascenso de Nakasone Tsuyomiya se asocia con la derrota de otras fuerzas locales y el establecimiento de una autoridad más amplia. Al mismo tiempo, los gobernantes de Miyako fueron atraídos a la red de tributos del reino de Ryukyu. Barcos, enviados y bienes de tributo conectaban la isla con Shuri, pero esos intercambios también creaban dependencia. Para principios del siglo XVI, los jefes de Miyako operaban dentro de una jerarquía más grande, y en 1500 las fuerzas ryukyuanas derrotaron la rebelión de Oyake Akahachi en la cercana isla de Ishigaki con una asistencia tradicionalmente asociada con Nakasone Tsuyomiya. Los gobernantes locales podían conservar el prestigio, pero su poder dependía cada vez más del reconocimiento desde fuera de la isla. Una segunda transformación siguió en 1609, cuando las fuerzas del dominio de Satsuma, en Japón, invadieron el reino de Ryukyu. Miyako no fue el principal campo de batalla. Sin embargo, las consecuencias alcanzaron la isla a través de demandas de tributo más pesadas y un control económico más estricto. Los impuestos fueron finalmente evaluados a través de sistemas que colocaban una severa presión sobre las comunidades insulares. Los viejos gobernantes Tsuyomiya dejaron de existir como figuras políticas independientes, pero sus tumbas permanecieron visibles entre las familias que vivían bajo un orden completamente diferente. El enterramiento de Churimaya marca, por tanto, más que la muerte de un jefe. Se yergue cerca de la línea divisoria entre una Miyako gobernada localmente y una isla cada vez más controlada a través de capitales distantes, obligaciones de tributo y administración escrita. Llegamos al final de este recorrido por algunos de los misterios antiguos más extraños que no dejaron respuestas. Desde la colina estratificada de Kernpapel hasta la explosión sin cráter de Tunguska, desde la ciudad budista perdida de Ranigat hasta la cámara solar de Maeshowe, cada uno de estos lugares nos recuerda que el pasado puede conservar sus enigmas, incluso cuando las piedras, los montículos y las tumbas permanecen a plena vista. Cuanto más excavamos, más preguntas emergen del silencio. Y ahora que has viajado con nosotros a través de estos rincones enigmáticos del mundo, ¿cuál de todos estos misterios te ha dejado más intrigado? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.